Bueno, en esta segunda parte entonces vamos a empezar a hablar de la fuerza centrípeta. Recordemos que siempre que tenemos un movimiento circular, un movimiento en el cual haya una trayectoria curva por lo menos, existe una aceleración que está siempre dirigida hacia el centro del círculo donde esa trayectoria está circunscrita. Entonces tenemos que la aceleración radial o aceleración centrípeta está definida o la logramos definir como el cuadrado de la rapidez sobre el radio de dicha trayectoria. Y de acuerdo a la definición que habíamos tomado del periodo, ¿cierto? Que era el tiempo en que se demoraba una oscilación, una ida, una vuelta, ¿cierto? En volverse a repetir un movimiento, ¿listo? Entonces tenemos que el periodo va a estar dado como 2pi por el radio sobre la rapidez. Esto nos lleva a que simplemente si nosotros reemplazamos esa expresión del periodo en la aceleración radial, entonces vamos a tener que va a estar dada como 4 veces pi al cuadrado por el radio de la trayectoria sobre el periodo al cuadrado. Y ahora, si nosotros tomamos la segunda ley de Newton, que sabemos que la fuerza neta que está sintiendo un objeto es igual a la masa por la aceleración que este cuerpo tiene, entonces la fuerza centrípeta, la fuerza radial, va a estar dada como la masa por la aceleración radial, o que es lo mismo a la masa por esas expresiones que hallamos para la aceleración radial, ya sea en términos de la rapidez al cuadrado o del periodo al cuadrado. De acuerdo a la gráfica tenemos que la aceleración radial, la aceleración centrípeta, siempre va a estar dirigida hacia el centro de la trayectoria. ¿Listo? Mientras que la velocidad va a estar dada como un vector que es tangencial a la trayectoria. Esto para el caso de un movimiento circular uniforme, un movimiento donde tenemos que la rapidez es constante durante todo el movimiento. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar en el caso donde no sea uniforme? Pues vamos a tener claramente que la aceleración ya no va a ser solamente radial, sino que también existe tangencial. Y en este caso entonces vamos a tener que la aceleración total no va a estar dirigida hacia el centro. Por ejemplo, para este caso, donde tenemos una pelota que está unida a una cuerda, lo que tenemos es que la aceleración centrípeta está siempre dirigida hacia el centro y está asociada claramente a la tensión que está ejerciendo la cuerda para poder sostener a esa pelota y que pueda describir esa trayectoria. ¿Qué pasa si la cuerda se rompe? Entonces, si la cuerda se rompe, lo que va a suceder es que en ese punto la pelota va a seguir su trayectoria de manera tangencial a la curva. ¿Listo? No va a salir hacia afuera, como ya habíamos hablado en algunas clases anteriores. Entonces miremos un pequeño ejemplo. Nos dicen, usted viaja en una rueda de la fortuna que gira con rapidez constante. La cabina en la que viaja siempre mantiene su orientación correcta hacia arriba, no se invierte. Nos preguntan, ¿cuál es la dirección de la fuerza normal sobre usted desde el asiento cuando está en lo alto de la rueda? ¿Hacia arriba, hacia abajo o es imposible de determinar? Entonces, tómense un momento para pensarlo. Pónganle pausa el video. Ok. Entonces, la respuesta correcta es hacia arriba. La fuerza normal que ejerce el asiento sobre usted está hacia arriba. Ahora nos preguntan, ¿cuál es la dirección de la fuerza neta sobre usted cuando está en lo alto de la rueda? Las mismas opciones, hacia arriba, hacia abajo o es imposible determinar. Ok, correcto. La respuesta es hacia abajo. La fuerza neta que está ejerciendo, que está siendo ejercida sobre usted cuando está en lo alto de la rueda es hacia abajo. ¿Por qué? Porque usted está sometido a una trayectoria circular.
Y claramente en ese punto, en el punto más alto, lo que usted tiene es que está cambiando la dirección de su velocidad. Puede que no esté cambiando su magnitud, la magnitud de ese vector, es decir, su rapidez puede ser constante, que es la misma rapidez de la rueda de la fortuna, pero su vector de velocidad sí está cambiando. Usted está claramente ligado a la cabina de esa rueda de la fortuna y por ende, entonces lo que sucede es que al cambiar la velocidad, al cambiar la dirección de la velocidad, tiene que haber una aceleración y esta aceleración es la aceleración centrípeta. Por ende, si hay una aceleración centrípeta, entonces tiene que haber una fuerza centrípeta que hace la fuerza neta, al final de cuentas, que va a estar sometida sobre usted. Otro ejemplo, nos dicen un disco de medio kilogramo de masa se une al extremo de una cuerda de 1.5 metros de largo. El disco da vueltas en un círculo horizontal. Si la cuerda resiste una tensión máxima de 50 newtons, ¿cuál es la máxima rapidez a la que gira el disco antes de que se rompa la cuerda? Nos dicen que supongamos que la cuerda permanece horizontal durante el movimiento. Entonces, primero, si nosotros recordamos la segunda ley de Newton, entonces lo que vamos a tener es que la sumatoria de todas las fuerzas en esa dirección, que va a ser en este caso la dirección radial, debe ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, ¿qué tenemos? Que hay un movimiento circular. Es decir, que vamos a definir la dirección radial como las fuerzas que están sometidas a lo largo de la dirección que determina la cuerda que une el disco al centro de la trayectoria. Entonces lo que tenemos es que sobre esa dirección solamente existe una sola fuerza, que es la fuerza de la tensión, es la que al final de cuentas está siendo ejercida sobre el disco para que pueda describir ese movimiento. Como no hay más fuerzas, entonces la sumatoria de fuerzas sobre esa dirección debe ser igual a la masa por la aceleración total que está sufriendo el objeto. Pero como en este caso sabemos que el movimiento, la trayectoria es circular, entonces debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, o lo que es igual a la masa por la rapidez al cuadrado sobre el radio. Y entonces la rapidez máxima se va a alcanzar justo donde la tensión es la máxima que puede soportar la cuerda. Entonces, claramente, si nosotros despejamos de esa expresión, pues vamos a tener que la rapidez máxima va a estar ligada a la tensión máxima que puede soportar esa cuerda, porque ya justo después de este valor, después de que se supere esta tensión máxima, la cuerda se va a romper y claramente pues ya entraríamos en otro régimen. Resolviendo para los valores dados, entonces encontramos que la rapidez máxima es de 12.2 metros por segundo. Supongamos que el disco gira en un círculo de un radio mayor a la misma rapidez v. ¿Es más o menos probable que la cuerda se rompa? Ok, es menos probable. ¿Por qué? Listo, sigamos con el siguiente ejemplo. Tenemos un péndulo, listo, que va a estar describiendo una figura cónica, es un péndulo cónico, claramente es evidente la forma geométrica que va a determinar este objeto y va a tener un periodo definido, va a tener una rapidez uniforme, por lo cual solamente va a cambiar la dirección de su aceleración. ¿Listo? Veamos, un inventor propone fabricar un reloj de péndulo usando una lenteja de masa m en el extremo de un alambre delgado de longitud L. En vez de oscilar, la lenteja se mueve en un círculo horizontal con rapidez constante v, con el alambre formando un ángulo constante beta con la vertical. Este sistema se llama péndulo cónico porque el alambre suspendido forma un cono. Nos dicen que calculemos la tensión en el alambre y el periodo, es decir, el tiempo que se demora en dar una vuelta la lenteja o la esfera en términos de beta. Entonces primero revisemos el diagrama de cuerpo libre para
el péndulo que está sometido a este movimiento, a este tipo de movimiento. Entonces, como siempre, tenemos que claramente, pues esa esfera va a tener una masa, por ende va a tener un peso, ¿listo? Que está dirigido hacia abajo y se ve aquí con la flecha azul. La tensión va a estar a lo largo de la cuerda y está dirigida hacia el punto de apoyo, el fulcro, ¿listo? Que tiene ese péndulo. Esa fuerza de tensión la podemos dividir, la podemos descomponer más bien entre su componente paralela y su componente perpendicular al plano donde está rotando, donde está oscilando. Entonces tenemos que la que es paralela a ese plano va a estar dada por la magnitud de esa fuerza de tensión por el seno de beta. ¿Por qué el seno? Porque miren que es el cateto opuesto al ángulo que está definido. De forma similar tenemos que la que es perpendicular va a estar dada como Ft coseno de beta. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton, es decir, sumando las fuerzas en cada una de las direcciones, ¿qué encontramos? Entonces, en la dirección radial, es decir, en la que es paralela al plano donde está rotando, ¿qué tenemos? Solamente existe la componente de la tensión que está dirigida hacia adentro, por eso el signo negativo. Y esto debe ser igual a la fuerza centrípeta, porque ese objeto pues está sometido a un movimiento circular. Recuerden que el signo está dado por la dirección hacia donde se está tomando el sistema de referencia. Recordando que la aceleración radial está dada por esa expresión y revisando la otra ecuación de Newton, la otra ecuación en el otro eje, entonces ¿qué tenemos? Que en el eje perpendicular pues vamos a tener tanto la componente de la tensión como el peso. Y esto se va a anular porque esta lenteja, esta esfera, solamente va a cambiar su velocidad en este plano. Pero des en cuenta que esta esfera no va ni a subir ni a bajar, va a mantener su misma posición con respecto al eje Z y al eje perpendicular, y por ende pues si tiene la misma posición pues no va a cambiar su velocidad y finalmente pues no va a haber aceleración, por eso es igual a cero. Entonces allí podemos despejar y encontramos que la fuerza de tensión va a ser igual al peso sobre coseno de beta, o lo que es lo mismo, el peso por la secante de beta. Entonces ya encontramos cuánto es la tensión en el alambre. Si nosotros entonces despejamos de ese par de ecuaciones y tenemos en cuenta la expresión de la aceleración radial, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos hallar? Podemos ver que la tangente de beta es igual a la aceleración radial sobre g. ¿De dónde sale esto? Entonces, como nos dicen acá, simplemente es cuestión de despejar ft seno de beta acá, despejar de acá ft coseno de beta, es decir, pasar esto a sumar, dividimos esta ecuación sobre esta ecuación y encontramos tangente de beta. Y claramente las expresiones al otro lado pues nos van a dar que va a ser igual a esta expresión que tenemos allí. Reemplazando la aceleración radial, encontramos esta, y despejando el periodo que está al cuadrado en el denominador, encontramos que t va a ser igual a 2pi por la raíz del radio de ese círculo que define ese péndulo cónico sobre la gravedad por la tangente de beta. Si nosotros nos damos cuenta, ese valor R que tenemos acá lo podemos expresar en términos de beta. ¿Por qué? Porque tenemos L. Entonces sabemos que R es el cateto opuesto a este ángulo beta. Por lo tanto, tenemos que R es igual al seno de beta. Y si reemplazamos en esa expresión del periodo que tenemos arriba, entonces vamos a encontrar que esa es la expresión general para el periodo de un péndulo cónico, donde va a depender tanto de el largo que tiene la cuerda que
conforme al péndulo, el ángulo al cual está rotando, beta, que está, digamos, determinado hacia el eje vertical, y el valor de la gravedad. Otro ejemplo, tenemos un automóvil de 1500 kilogramos que se traslada sobre una curva plana horizontal como se muestra en la figura. Si el radio de la curva es de 35 metros y el coeficiente de fricción estática entre las llantas y el pavimento seco es de 0.523, nos dicen que encontremos la rapidez máxima que puede tener el automóvil para dar la vuelta de manera exitosa. Otra vez, igual que siempre, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Encontramos que en el eje, en la dirección perpendicular a la carretera, está la normal y el peso, que se van a anular mutuamente, y la fuerza de fricción que está yendo hacia adentro. ¿Por qué la fuerza está yendo hacia adentro? Porque esa fuerza de fricción está dirigida de esa manera. Piénsenlo un momento. Ok, entonces tenemos que esa fuerza va a estar hacia adentro porque esa fuerza es la que le está ejerciendo el pavimento a las llantas del carro. Y claramente el carro, a tomar esta curva, al empezar a avanzar sobre ella, lo que tenemos es que el carro, cuando entra, digamos, en la parte recta, pues va a querer seguir derecho. Al momento en el cual toma la curva, lo que va a estar haciendo o interaccionando con el suelo, con el asfalto, es de tal manera que si él puede tomar esta curva, es debido a que está tratando de agarrar, si se puede decir en cierta forma, el asfalto con las llantas para no deslizarse. Es decir, imagínense que tenemos como unas pequeñas garritas en las llantas que están tratando de no dejar que el carro siga derecho. Entonces es como si las llantas estuvieran, entre comillas, tratando de mover la carretera, tratando de mover la curva hacia este lado. Pero por la tercera ley de Newton, pues tenemos que entonces, si las llantas van a tratar de mover este carro, las llantas van a tratar de mover esa curva hacia afuera, entre comillas, pues la curva, es decir, el asfalto va a tratar de mover el carro hacia adentro. Entonces, como estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre sobre el objeto, sobre el carro que está sintiendo las fuerzas, entonces vamos a tener que el asfalto le genera una fuerza hacia adentro, mientras que la normal, que también está por el piso, ¿cierto?, aparece como la fuerza de reacción al hecho de que el carro está tratando de oprimir el piso. ¿Listo? Ok, después de dilucidar ese diagrama de cuerpo libre, entonces revisamos la segunda ley de Newton. En este caso, primero para la dirección perpendicular, no hallamos nada nuevo, algo que esperaríamos. Y ahora para la dirección radial, es decir, la dirección que está hacia adentro de la curva, encontramos que solamente está hacia adentro la fuerza de fricción y que debe ser igual a la fuerza centrípeta. Recuerden que la fuerza de aceleración radial siempre va hacia adentro, por lo cual la fuerza centrípeta también va. Recordando que la fuerza de fricción se modela como un coeficiente que se llama coeficiente de fricción, y en este caso va a ser estático para que no derrape, ¿listo? Por la normal, entonces tenemos que, como la normal es igual al peso, bien, esta expresión de acá ya la podemos obtener, ya la podemos calcular, ¿listo? Porque tenemos el pavimento, tenemos, el coeficiente de fricción, tenemos la masa y claramente la gravedad. Entonces ya podemos saber cuánto es la fricción. Y por otro lado, por acá, pues nos damos cuenta que obviamente la aceleración radial, al ser igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, pues debe ser igual a esa fuerza de fricción máxima. Entonces, despejando de esta expresión, encontramos que esa rapidez máxima debe ser igual a la raíz de ese coeficiente de fricción estático para que no derrape el carro por la gravedad por el radio de esa curva. Resolviendo por los valores planteados, encontramos que ese va a ser el valor que va a tener el carro al tomar la curva. Ahora nos dicen, suponga que el automóvil viaja por esta curva en un día húmedo y comienza a derrapar.
cuando su rapidez llega solo a 8 metros sobre segundo. ¿Qué se puede decir acerca del coeficiente de fricción estático en este caso? Entonces lo que tenemos es que si empieza a derrapar, el coeficiente de fricción estático justo antes de que empiece a derrapar va a ser igual a ¿qué? De acá lo podemos obtener, lo podemos ver fácilmente, simplemente va a ser mu sub s igual a la masa por esta cantidad al cuadrado sobre r sobre n, pero que es n, n es m por g, es decir que m con m se va y va a quedar simplemente la rapidez al cuadrado sobre g por r como lo tenemos allí. Ese va a ser el coeficiente de fricción máximo, ese va a ser el coeficiente de fricción estático que va a tener la interacción entre la llanta y el asfalto, porque lo hallamos justo en el punto en el cual no ha derrapado aún, pero que un poquito más de rapidez alcanza a tener ese carro y ahí en ese punto ya empezaría a derrapar. ¿Por qué el coeficiente de fricción estático es menor en este caso que en este caso? ¿Qué condiciones ve en el problema para que eso pase? Dese cuenta que la rapidez que puede llegar a tener en este caso es de 13.4, mientras que en esta es de 8 metros. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí estamos en pavimento seco y que aquí estamos en una curva en un día húmedo. Es decir, que podemos asumir que la interacción entre el asfalto y la llanta está mediada por un medio que es húmedo, es decir, que pueden estar mojadas, entre comillas, las superficies, tanto de la llanta como del asfalto. Y esto, sin lugar a dudas, va a generar un decrecimiento muy notorio en la interacción que hay entre las llantas y el asfalto. No en vano, para aquellos que pues siguen carreras automovilísticas, saben que existen diferentes tipos de neumáticos, bueno, más que de neumáticos, perdón, de llantas, para poder correr en superficies mojadas o secas. Además de esto, no solamente implica el material, sino ya también entran factores como el diseño de las llantas, ¿no? Todos esos surcos que vemos, van a haber varios factores que van a influir muchísimo en el agarre que va a tener esas llantas al asfalto. Ok, sigamos hablando de carros y precisamente de algo muy común que vemos en muchas carreras, especialmente en los óvalos de NASCAR que son tan famosos. Sabemos o hemos notado que la pista tiene un cierto grado de inclinación con respecto al plano horizontal y a esa inclinación la llamamos peralte. ¿Por qué existe ese peralte? ¿Para qué será útil? Leamos, para un automóvil que viaja a cierta rapidez es posible peraltar una curva con un ángulo beta tal que los autos que viajan con cierta rapidez no necesiten fricción para mantener el radio con que dan vuelta. El auto podría tomar la curva aún sobre hielo húmedo. Un ingeniero propone reconstruir una curva de modo que un auto con rapidez V pueda dar la vuelta sin peligro aunque no haya fricción. ¿Qué ángulo de peralte beta debería tener la curva? Bueno, en un sentido práctico, claramente la fricción, el agarre entre las llantas y el asfalto siempre va a estar, y por otro lado, pues el ingeniero tampoco puede despreciar eso, ¿no? Lo más importante siempre es la seguridad del pasajero. Entonces el diseño de estas carreteras, y más aún aquellas que se caracterizan por mantener altos índices de velocidad, pues es vital para todo esto. Revisemos el diagrama de cuerpo libre que está sobre el carro. Igual que siempre, el peso hacia abajo. Vemos que la normal, como sabemos, está siempre dirigida de manera perpendicular al plano de interacción de los cuerpos, ¿listo? O al plano donde están los dos cuerpos tocando, en este caso la llanta y el
y la pista o el asfalto. Entonces por eso la normal aparece, digamos, dirigida de manera diagonal con ese ángulo beta que vemos allí. Esa normal la podemos también descomponer, igual que en el ejemplo anterior, en su componente paralela y su componente perpendicular. Vuelve y juega, sumando las fuerzas en cada uno de los ejes y recordando cómo es la aceleración radial. Entonces encontramos por un lado en la dirección paralela que la única fuerza presente es la componente de la normal en ese sentido y que va a ser negativa. Como hay una sola fuerza, pues claramente debe ser igual a masa por aceleración, pero en este caso es aceleración en ese sentido, es la aceleración radial, porque está sujeto a un movimiento, por lo menos en ese sector, en esa parte de la pista, curvo. Entonces debe ser igual a menos la masa por la aceleración radial. De forma contraria, en la dirección perpendicular tenemos que va a ser la componente de la normal menos el peso. Y las dos se van a igualar. ¿Listo? Es decir, que se van a igualar a 0. Es decir, que las dos son iguales. ¿Listo? Y al ser iguales, entonces encontramos cuál va a ser la expresión de la normal. Bueno, están preguntando cuál es el ángulo de peralte que debería tener la curva. Entonces lo que podemos hacer es, haciendo un procedimiento similar a uno de los ejercicios que vimos previamente, es despejar de estas dos ecuaciones, seno, coseno, listo, dividimos una sobre la otra y encontramos que la tangente de beta debe ser igual al cuadrado de la rapidez sobre la gravedad por el radio. Es decir, que despejando beta, entonces tenemos que va a ser igual al arco tangente de esa cantidad que vemos allí. Es decir, que entre más rápido vaya ese auto, mayor o menor debe ser el ángulo de peralte. ¿Qué pasa con la gravedad? La gravedad, entonces si hiciéramos no esta pista sobre la Tierra, sino sobre otro planeta hipotético donde el valor de la aceleración de la gravedad fuera diferente, ¿qué pasaría? ¿Aumentaría o disminuiría el ángulo? Y lo mismo con el radio. ¿Qué pasaría si esa curva es demasiado pronunciada, es decir, es demasiado cerrada? Es decir, su radio va a ser más pequeño. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Aumenta o disminuye? Para ello, entonces, por favor, revisen cómo se comporta la función arco tangente. Sigamos con otro ejemplo. Tenemos ahora una situación donde vamos a abordar un movimiento circular, pero esta vez ya no va a ser un movimiento donde el plano de rotación es perpendicular a el peso o al eje Z, por decirlo de alguna forma, sino que esta vez vamos a tener uno donde el plano de rotación incluye el eje perpendicular, por lo menos al suelo, si se quiere decir de cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero, leamos el ejercicio, nos dicen una pequeña esfera de masa m se une al extremo de una cuerda de longitud r y se pone en movimiento en un círculo vertical en torno a un punto fijo o como se ilustra en la figura. Determine la aceleración tangencial de la esfera y la tensión en la cuerda en cualquier instante cuando la rapidez de la esfera sea v y la cuerda forme un ángulo θ con la vertical. Entonces, primero, examinemos el diagrama de cuerpo libre para diferentes puntos de la esfera sobre la trayectoria circular. Por ejemplo, para el punto más bajo que tenemos el peso siempre hacia abajo, tenemos la tensión, que en este caso claramente va a ir hacia arriba, porque la cuerda lo está sosteniendo, y si asumimos que esta esfera se está moviendo de esta manera, su velocidad pues va a ser tangencial y va a estar de esta manera. ¿Qué pasa en el punto de máxima altura? En el punto de máxima altura, el peso sigue estando hacia abajo, pero la tensión en este caso también va a estar en la misma dirección, a diferencia del punto diametralmente opuesto, y su velocidad, igual que siempre, es tangencial a la trayectoria. Es decir, que para un punto cualquiera entre este par de puntos extremos que tenemos que la tensión siempre va a ir hacia adentro y que el peso siempre va a ir hacia abajo, por lo cual
este peso lo puedo yo dividir tanto en la componente que es radial, es decir, que está siempre apuntando o está dirigida sobre la línea que la une con el centro, y aquella componente que es tangencial a la trayectoria. Entonces, hablemos ahora de direcciones tangenciales y radiales. Entonces, la dirección tangencial va a ser precisamente aquella donde ubicamos las componentes que son tangenciales a la trayectoria. En este caso, solamente tenemos la componente mg seno de teta que tenemos acá, y vemos que va a ser negativa. ¿Por qué negativa? Entonces, para examinar el hecho de por qué es esta fuerza negativa, revisemos que cuando de esta expresión despejamos la aceleración tangencial, encontramos que va a ser igual a menos g seno de teta. ¿Esto qué significa? Revisemos el gráfico y encontramos que, por ejemplo, la aceleración tangencial en el punto más bajo, ¿cuánto va a ser? Es 0, porque en este punto no existe componente tangencial del peso. Es decir, que en este punto no hay aceleración tangencial, por lo cual esperamos que para teta igual a 0, la aceleración tangencial de 0. Y efectivamente, seno de 0 es 0, no hay problema. Lo mismo va a pasar para el punto diametralmente opuesto, es 0. Pero ¿qué pasa para 90 grados o para menos 90 grados? Entonces lo que tenemos es que para 90 grados, seno de 90 es 1, es decir, que la aceleración tangencial en este punto es ¿cuál? Menos el peso. ¿Listo? Menos la gravedad. Disculpen. Mientras que para menos 90 grados que tenemos, que seno de 90 de menos 90 grados es igual a 1, por lo cual entonces vamos a tener que la aceleración tangencial es igual a menos g. Disculpen, que el seno de menos 90 es igual a menos 1, y entonces la aceleración tangencial va a ser igual a g, va a quedar g positivo. ¿Qué significa? Que en este punto la aceleración tangencial va a ir hacia ¿dónde? Hacia abajo, porque la aceleración tangencial siempre va a estar en esta dirección, en este sentido. Entonces, como está de esta manera, entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que en este punto, como la única aceleración que hay la debida a la gravedad, pues debe ir en el sentido negativo, mientras que en este punto, como está en la dirección de rodamiento, de rotación, entonces claramente en este punto va a seguir siendo positiva. Bien. En la dirección radial, lo que tenemos ahora es que tenemos la tensión, que siempre va hacia adentro, por eso es negativa, mientras que del otro lado tenemos la componente del peso, que es radial, que es positiva. La suma de estas dos fuerzas debe dar igual a la fuerza centrípeta. Entonces, despejando de allí, encontramos que esa fuerza va a ser igual al peso por ese factor de la rapidez al cuadrado sobre r por g más el coseno del ángulo. Nos preguntan qué rapidez tendría la velocidad mientras pasa sobre la parte superior del círculo si la tensión en la cuerda tiende a cero instantáneamente en este punto. Es decir, que en este punto de mayor altura, ¿qué pasa si la tensión es prácticamente cero? ¿Qué rapidez va a tener? Entonces, de esta expresión, como la rapidez se va a volver cero, ¿verdad? Vamos a tener que la velocidad en este punto va a ser igual a la rapidez sobre RG menos 1. ¿Por qué? Porque coseno de 0, coseno de 180 es menos 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que vamos a quedar que va a ser la fuerza de tensión, que es nula, el peso, mg, la velocidad en ese punto superior sobre ese factor menos 1. De allí despejamos y encontramos que el cuadrado de la rapidez en ese punto superior va a ser igual a la raíz de r por g, la raíz del radio de esa trayectoria circular por el valor de la gravedad. ¿Qué sucedería
si la bola se pone en movimiento de modo que la rapidez en la parte superior sea menor que este valor, ¿qué ocurriría? Piénsenlo y después me pueden comentar. Lo importante es que la velocidad de la esfera es distinta en cada punto de la trayectoria. Si se dan cuenta, en este punto lo que vamos a tener es que la velocidad va a ser la mayor posible, mientras que en este punto va a ser la menor. Entonces significa que si estamos pasando de un punto de bastante velocidad a uno de la mínima velocidad posible, pues lo que tenemos es que de acá hasta acá va a tener que disminuir gradualmente para después volver a aumentar de la misma manera gradual. Eso significa que tenemos tanto una aceleración radial como una aceleración tangencial y por ende tenemos que la velocidad depende del tiempo, depende del punto en el cual se encuentre sobre dicha trayectoria. Por último, revisemos este ejercicio relacionado o aplicando algo de lo que vimos de fuerza gravitacional, de la ley de gravitación universal de Newton, con respecto al movimiento de un satélite geoestacionario. Nos dicen, considere un satélite de masa m que se mueve en una órbita circular alrededor de la Tierra, con una rapidez constante v y a una altura h sobre la superficie de la Tierra. Nos dicen que determinemos la rapidez del satélite en términos de la constante de gravitación universal g, h que es la altura, el radio de la Tierra y la masa de la Tierra. Entonces, por un lado tenemos que la fuerza centrípeta está dada como la masa por la rapidez al cuadrado sobre el radio, y por otro que la ley de gravitación universal está dada como la constante de gravitación g por la masa de uno de los objetos, por la masa del otro objeto, y son los dos objetos que están interaccionando, que tienen masa, sobre la distancia que los separa al cuadrado. Como en este caso vamos a tener que existe un movimiento circular del satélite alrededor de la Tierra, y claramente pues es un movimiento circular, entonces tenemos que por un lado el movimiento circular pues nos va a determinar que debe haber una fuerza centrípeta, pero por el otro, como este elemento se está siempre sintiendo atraído hacia la Tierra, pues claramente la ley de gravitación universal se debe cumplir. Y a lo largo de cualquier punto sobre la trayectoria, si este objeto ni se aleja ni se acerca a la superficie de la Tierra, es decir, se mantiene esta altura h constante, pues vamos a tener que las dos fuerzas van a ser iguales. Entonces, si son iguales, pues vamos a tener entonces que, incorporando las dos expresiones, podemos despejar la rapidez y encontramos que va a ser igual a la raíz de la constante de gravitación por la masa de la Tierra sobre el radio al cual está orbitando. Este radio al cual está orbitando, ¿cuál es? Pues claramente la suma del radio de la Tierra más la altura h. Y por ende entonces tenemos que la rapidez a la cual orbita este satélite tiene que estar dada por esta expresión que tenemos allí. Nos dicen que qué pasa si el satélite es geosíncrono, es decir, que siempre se va a mantener en este mismo punto. Esta parte es como África, o bueno, aquí vemos Europa, es decir, que siempre a medida que la Tierra va rotando, este satélite siempre se va a mantener estrictamente sobre esa misma área, sobre esa misma zona. Entonces eso es lo que se llama un satélite geoestacionario. Si ese satélite llega a tener esa característica, ¿qué tan rápido se debe mover a través del espacio? Entonces vuelve y juega. Como esa distancia al centro de la Tierra, el centro de la trayectoria no cambia, entonces tenemos que la fuerza gravitacional es igual a la fuerza centrípeta. Y por otro lado, recordando la otra expresión de la fuerza radial o centrípeta, tenemos que igualo la fuerza gravitacional con esa otra expresión que conocemos y ahora despejamos el radio. Entonces, al momento de despejar el radio, tenemos que nos va a quedar una raíz cúbica. La raíz cúbica de la constante de gravitación por la masa de la Tierra por el periodo de rotación que tiene ese satélite al cuadrado sobre 4pi al cuadrado. Reemplazando los valores que tenemos para la constante de gravitación, la masa de la Tierra, el periodo que claramente es de
24 horas, encontramos que ese radio, la distancia a la cual debe orbitar ese, ese satélite debe ser de 4.22 por 10 a la 7 metros. Es decir, que estamos hablando que son alrededor del orden de miles, sino de miles de kilómetros. ¿Listo? Entonces, reemplazando esta expresión R en esta expresión de la velocidad, pues ¿qué encontramos? Encontramos que la velocidad a la cual debe orbitar debe ser igual a ese valor que ven allí reflejado en la diapositiva. Bueno, con esto damos por terminada la segunda parte de la clase. Ya nos queda la tercera.